mientras van ingresando algunos invitados, queremos agradecerles por su presencia, por estar compartiendo con nosotros este tercer encuentro del ciclo de webinar Cómo viven los jóvenes la fe ante la pandemia. En esta ocasión el tema estará centrado en el subtema espiritualidad y liderazgo. Agradecemos la presencia y le voy a pedir, porque en honor a la puntualidad de ustedes creo que es momento de comenzar el programa, le voy a pedir al doctor Juan Gregorio Navarro Floria, quien fuera presidente del Consejo Argentino de Libertad Religiosa y actual vicepresidente de esta entidad que patrocina y organiza el evento, que nos dé unas palabras de bienvenida y que también nos explique qué es el CALIR y cuál es su objetivo principal. Doctor, el tiempo es suyo. Gracias, Adrián. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, CALIR, es una asociación civil que formamos hace ya unos cuantos años. Un grupo de personas de distintas confesiones religiosas, inicialmente todos laicos, luego se han sumado algunos mini cultos, que en el núcleo inicial habíamos estado trabajando en la Secretaría de Culto durante algún tiempo como un consejo asesor y luego decidimos seguir juntos ya privadamente y como amigos que somos, que nos hemos ido haciendo en el tiempo, preocupados por la defensa de la libertad religiosa en la Argentina y más allá de la Argentina. La defensa de algo que para nosotros es un logro, una adquisición que la Argentina tiene sin duda, pero que siempre hay que seguir cuidando, porque siempre hay amenazas, pero además hay que hacer también crecer en el mundo y sensibilizar a la gente acerca de la importancia que esto tiene. Hemos trabajado en distintas cuestiones, hemos trabajado en proyectos legislativos, atentos a aportar a otras reformas legislativas que se hicieron en la Argentina, como el Código Civil y Comercial. Hemos hecho encuentros, pesos internacionales, algunos creo que bastante importantes, publicaciones. Esa es nuestra tarea, es decir, estar atentos a la defensa, a la promoción de la libertad religiosa e incidentalmente también al diálogo y al encuentro entre personas de fe, de distintas creencias, de distintas convicciones, cristianos de distintas iglesias, no cristianos, incluso no creyentes, pero preocupados por esta cuestión central de los derechos humanos, como es la libertad religiosa. Y nos hemos propuesto, porque el tiempo pasa para todos, convocar e incluir especialmente a gente joven, que quiera también participar de esta lucha, de esta pelea y de este encuentro que tratamos de llevar adelante. Y ese es el objetivo de estas charlas que vamos realizando, esta es la tercera, que bueno, Adrián y Elena, que están aquí presentes, van a coordinar, y les agradecemos en ese sentido a todos los jóvenes que están presentes, y por supuesto desde ya, más allá de esta conversación de esta tarde, lo que queremos es invitarlos a todos a que se sumen, a que participen, a que, bueno, formen parte, de alguna manera, de este esfuerzo que hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, voluntariamente, por supuesto, pero que creemos que vale realmente la pena. Muchísimas gracias, Juan, por esta bienvenida, por esta introducción y la explicación del CALIR. Hace unos meses, en abril, salió publicado un artículo tuyo en la revista El Derecho, titulado Estado, Religión y Ley en tiempos de emergencia sanitaria. Ahí te queríamos preguntar, por ahí planteabas una cuestión, si la libertad religiosa también está en cuarentena y si sigue en cuarentena. ¿Vos qué pensás? A ver, yo creo que en la situación que estamos viviendo, que estamos atravesando de la pandemia, ha significado en muchos lugares del mundo un avance de los gobiernos, de todos los gobiernos de distintos signos, ¿no es cierto?, sobre las libertades individuales. Esto es bastante claro.
por supuesto que la salud pública es una de las razones que justifican que ciertos derechos individuales se vean recortados, se vean limitados para proteger esa salud pública. Este recorte tiene que cumplir ciertos requisitos de forma, hacerse por ley, cosa que no ha ocurrido, y hacerse en la medida estrictamente indispensable. Y hay algunos derechos que no se pueden suspender, ni siquiera en caso de emergencia. Uno es la religiosa. Mi opinión es que en la Argentina, y en otros lugares también, pero acá de modo muy notable, lo que sea es una restricción justificada en principio, pero excesiva en el modo y en la extensión de algunos derechos en libertad religiosa. Voy a poner solo un ejemplo, la posibilidad de celebrar reuniones quiero decir, no reuniones sociales, ¿no? Las reuniones litúrgicas, los actos que todas las confesiones religiosas hacen, cada uno lo suyo, pero bueno, con distinto grado de imperatividad fieles, que están en buena parte del país absolutamente prohibidos. En Francia, que es un país que es el paradigma del laicismo, ¿no es cierto? El Consejo Constitucional de Francia declaró inconstitucional una prohibición absoluta de reuniones religiosas. Dijo, bueno, se puede limitar, se puede decir, bueno, que se hagan reuniones religiosas con un número limitado de personas, con medidas sanitarias, con cuidados, obviamente, que esto nadie lo discute, pero prohibir absolutamente las reuniones religiosas, esto no es constitucional. En Francia, dijeron. En Estados Unidos también se han ocupado los tribunales de este tema, han dicho, bueno, que son admisibles las restricciones, pero no sería admisible seguramente una prohibición absoluta. Lamentablemente en la Argentina nuestros tribunales están inactivos, me sale mi condición de abogado, pero yo no puedo menos que deplorar que los tribunales argentinos estén cerrados, porque están prácticamente cerrados, y que no se hayan ocupado de esto, no se han ocupado. Hay muchas personas que sienten que su libertad religiosa ha sido coartada, lamentablemente. Y otros aspectos también, ¿no? La asistencia religiosa a las personas enfermas, a los moribundos, que mueren y sus familias, que es un derecho, uno de los aspectos fundamentales de la libertad religiosa, que también está coartado. Recién ahora en algunos países está empezando a hacer algunos protocolos, esa palabra que nos hemos tenido que aprender e incorporar, ¿no? Para la atención de las personas internadas, donde siempre de alguna manera una asistencia religiosa, pero mucha gente conocemos, incluso amigos nuestros, que muy queridos, algún miembro del CARI que ha muerto del coronavirus, sin poder recibir asistencia religiosa, porque no le permitían entrar al ministro de culto. Y esto yo creo que es una restricción excesiva, vida de los derechos civiles, y en este caso de la libertad religiosa. Bueno, denunciar este tipo de situaciones es parte de lo que hacemos. Muchísimas gracias, Juan, por esta síntesis y por compartirnos este abordaje también comparativo, trayéndonos los casos de Francia y de Estados Unidos. Entonces, bueno, como ustedes, Adri, ¿vos querías decir algo? En los 2 miércoles anteriores conversamos justamente sobre este tema de las restricciones, sobre el tema de cómo afrontan los jóvenes justamente la pandemia, y no solo la pandemia, sino las medidas restrictivas como las cuarentenas y otros tipos de limitaciones que tenemos. En los encuentros anteriores nos enfocamos de alguna manera justamente en la libertad religiosa y también en la ayuda social. En el día de la fecha, como adelantamos, el tema va a estar más enfocado en temas de liderazgo, sin perder la perspectiva de la libertad religiosa, ¿no? Pero creo que todos los que pudimos participar en los encuentros anteriores, que veo que algunos siguen participando en este tercer encuentro, y gracias por estar y por sostener esta actividad, creo que, decía, todos nos beneficiamos con las experiencias que nos contaron los invitados, y también nos enriquecimos con las ideas, con los conceptos que compartieron. Y yo quisiera recordar algunos de estos conceptos y recordar a algunas de las personas, algunos de los jóvenes que estuvieron compartiendo con nosotros este ciclo de webinar. Agustina Church dijo, y voy a citar textualmente: a nosotros que tenemos una fe, valores, esperanza, amor, este tiempo nos tiene que dejar la enseñanza de ser más empáticos y solidarios con el otro.
Sí, también, bueno, un poco continuando lo que mencionaba Juan, ¿no? Que se han limitado las posibilidades de congregarnos en los templos o diversas manifestaciones externas de la libertad religiosa. En relación a esto, Joaquín Costa decía que, bueno, que este tiempo es una oportunidad para reflexionar, ¿no? También para poner a prueba nuestra fe, para preguntarnos si podemos vincularnos con Dios, de qué modo, si podemos tener un vínculo con la palabra, si podemos hacerlo también de un modo personal, ¿no? Que también venía muy a colación en estos últimos 2 encuentros sobre, bueno, cómo vivir esta dimensión de la fe de formas innovadoras o quizá de nuevas dinámicas, ¿no? En este sentido. En este sentido también Agostina Mordini expresaba que creía que la pandemia la iba a vivir en base a lo que había aprendido en estos meses, pero especialmente acerca de la paciencia. Decía que creía que la iba a vivir en base a lo que aprendió acerca del poder vivir el día a día, y manifestó que la fe, dice, la fe para mí ha sido un refugio. Eso quedó subrayado. Sí, también Isha Altekin, musulmán del Centro Alba, nos compartía que, bueno, que toda esta situación pone en evidencia la manera que trata el hombre a la naturaleza, toda la creación de Dios, y que, bueno, que puede ser una oportunidad para tomar conciencia, ¿no? Ya en el segundo encuentro, Melody Khalil nos manifestaba con respecto a la experiencia en la pandemia, una vivencia muy personal. Nos decía, aprendí a valorar la familia, a valorar la salud, a valorar los amigos, en definitiva aprendí a valorar al otro. Sí, a su vez también Damián, que nos compartía cómo vivió esta ayuda solidaria, ¿no? Dice, a veces uno no debe hacer grandes cosas ni grandes iniciativas para cambiar al mundo, sino que es de a uno por vez, ¿no? Esta toma de conciencia de aquel con el que está más cercano, ¿no? De a uno por vez. Sí, y Bárbara Seifer nos decía, también en esto del aprendizaje, aprendí que las cosas pueden ser de otro modo. Todavía me sorprende mucho cómo cosas que parecían imposibles, hoy las aprendemos a hacer de otra manera. Aprendí que nos adaptamos, que cuando queremos podemos, y nos decía respecto a esta situación que estamos viviendo todos, que puso en evidencia la plasticidad de nuestro mundo, y que el mundo es como lo creamos. La verdad que ha sido, bueno, un itinerario, es muy lindo volver a recordar estos 2 últimos encuentros, pues ya hemos llegado al tercer y último encuentro de este webinar, de este ciclo que pensamos, titulado ¿Cómo viven los jóvenes la fe ante la pandemia? Y bueno, hoy vamos a concluir con este encuentro que tiene como eje central la espiritualidad y el liderazgo, y para ello hemos invitado a 2 jóvenes, a Cristian Seltzer y a Leonardo Meda, así que queremos invitarlos a que se presenten y bueno, y comenzamos ya con este tercer webinar. Cristian, ¿querés comenzar con tu introducción? Muy bien, perfecto. En primer lugar, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, la posibilidad de participar en este espacio. Es una bendición, sin lugar a dudas, y también un privilegio y una responsabilidad. Soy Cristian Seltzer, así como lo anunciaban en la presentación. Vivo actualmente en Leandro en Alem, provincia de Misiones. Estoy sirviendo como pastor en la Iglesia Bautista Sion, y dentro de la tarea pastoral estoy liderando el grupo de jóvenes de esta iglesia. Nuestro grupo está integrado por chicos que van desde los 15 años hasta chicos universitarios, y si bien todos formamos parte de los distintos ministerios de la iglesia, nos solemos reunir los días sábados por la noche. También me desempeño como capellán en el Instituto Santiago Canclini, que es el colegio que pertenece a nuestra iglesia. La capellanía es una tarea pastoral dentro de lo que es una institución educativa. En esta tarea tenemos cultos desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, espacios de consejería, también lo que son las visitaciones, devocionales diarios, charlas, incluso tenemos también nuestro propio grupo de alabanza. Obviamente que este año toda esta tarea quedó de alguna manera suspendida o adaptada a lo que es la virtualidad por el tema de la pandemia. Pero básicamente en eso consiste la tarea
de la capellanía. Y también soy uno de los pastores consejeros del Departamento de Jóvenes de la AGA. La AGA es la Asociación Germano-Argentina que nuclea las iglesias germanos bautistas que se encuentran, por ejemplo, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y una en Buenos Aires también. Y estoy cursando el último año del profesorado en Ciencia Política. Así que muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar compartiendo hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Cristian. Leonardo, bienvenido. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al consejo. Gracias también, Cristian, por esa introducción que también me sirve porque actualmente me desempeño como capellán, así que acá mi colega ya explicó un poco de lo que hacemos, pero tengo 25 años, estoy casado con una chica rusa, nacida en Kazajistán. Nos conocimos acá en la Universidad Adventista del Plata, estudiando, y seguimos estudiando un poco. Yo estudié la licenciatura en teología, por eso me desempeño como capellán, y también, gracias a Dios, estoy concluyendo mis estudios en psicología. Estoy también licenciándome de eso dentro de un poco tiempo. Así que hace ya 1 año y medio que estoy trabajando como capellán en la Universidad Adventista del Plata. Para los que no la conocen, está en Entre Ríos, en Libertador San Martín, un pueblito chico, una ciudad pequeña, entre Diamante y Crespo. Y ahí tenemos nuestra Universidad Adventista. En Argentina tenemos una sola, y también me desempeño como capellán en esta institución educativa, específicamente en la unidad académica del Instituto Superior, que son los profesorados de música, educación inicial, educación primaria. Acá en la universidad tenemos varias facultades, entonces el equipo de capellanía es grande, porque tenemos más de 2.000 alumnos. Es una universidad privada, grande, que tiene mucha presencia internacional. Por eso pude conocer a mi esposa desde Kazajistán, en Entre Ríos. Así que, haciendo un poquito de resumen, también provengo de una familia pastoral. Mi papá es pastor, mi mamá también trabaja en la iglesia adventista. Así que viví en Corrientes, viví en Tucumán, actualmente en Entre Ríos, viví en Buenos Aires, mi familia está en Córdoba. El único lugar donde no viví es en el sur argentino, pero lo conozco también. Así que actualmente en Entre Ríos sirviendo, pero bueno, dispuestos a ir a donde Dios nos llame en el futuro. Muchas gracias, Cristian y Leo, por la presentación que han hecho. Les cuento a los participantes, a quienes van a acompañarnos en este encuentro, que la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a conversar con Cristian y con Leonardo. Vamos a tener 4 rondas de preguntas o de disparadores, de consignas que ellos previamente ya habían accedido, y nosotros vamos a formularlas y ellos van a responder en un máximo de 5 minutos por consigna, ¿sí? Lo primero que nosotros le preguntamos, sabiendo que les toca, y como lo expresaron en su presentación, que les toca liderar a jóvenes, a grupos de jóvenes, queríamos que nos cuenten cuál es la experiencia en general en el liderazgo, pero particularmente les preguntamos cómo ha sido su vivencia en el liderazgo desde que comenzó la pandemia. Así que si, Cristian, podés tomar la palabra, te agradecemos que nos respondas esta inquietud. Perfecto, muy bien. En primer lugar y en general, gracias a Dios, hace varios años que estoy sirviendo en el ministerio juvenil, incluso antes de estar en la congregación en la cual me encuentro hoy en día. Yo soy oriundo de 2 de Mayo, que es otra pequeña localidad acá en la provincia de Misiones, y antes de llegar a Leandro Alem, estuve en otras 2 iglesias también sirviendo precisamente en el ministerio juvenil. Y lo que nosotros vemos acá, que los grupos son muy dinámicos y variados. Uno de los factores es, por ejemplo, el tema de la edad. Hay algunos grupos en los cuales el promedio de edad es mayor y otros son más adolescentes, que jóvenes. Pero más allá de esas variantes y esos rasgos, la tarea del liderazgo juvenil es desafiante y es dinámica. Y una de las cosas a las cuales nosotros nos enfrentamos, además de compartir y enseñar la palabra de Dios, de aconsejarlos también, incluso de compartir distintos ministerios y espacios, implica el acompañamiento integral.
muchas veces en el Ministerio Juvenil no se trata tanto de lo que nosotros podemos decir, sino el hecho de estar con los chicos y de acompañarlos en el proceso de crecimiento de todos aquellos que integran nuestro grupo. Ellos, y nosotros también lo hemos experimentado en nuestro proceso de crecimiento, la importancia de la figura de alguien que nos esté acompañando y que esté viviendo, que comparta vida con los chicos. Yo creo que eso es fundamental en el liderazgo juvenil. Lo que sí hizo esta pandemia fue que este acompañamiento sea distante, limitado a lo virtual. Gracias a Dios, ahora en Misiones ya se habilitaron las reuniones presenciales y volvimos nuevamente a congregarnos. Bajo protocolo, respetando la distancia, con barbijo, pero ya nos podemos congregar y eso es buenísimo. Pero los primeros meses de cuarentena, incluso cuando acá era estricto, tuvimos que adaptarnos a otro formato y nos encontramos con que desconocíamos muchas herramientas, tuvimos que adaptarnos, reinventarnos, y también otras cosas con las cuales nos encontramos es que de repente utilizamos, por ejemplo, el Meet o el Zoom para las clases en la escuela, en la facultad, las reuniones familiares, los amigos, las actividades de la iglesia. Entonces, si estabas todo un día detrás de la pantalla, sin importar la actividad que venía después, ya estábamos cansados. Era tan demandante y tan agotador que sumar más actividades a lo que ya teníamos que cumplir día a día fue bastante agotador. Sí creo que entonces donde tuvimos que enfocarnos fue redirigir toda la energía que tienen los jóvenes para poder aprovecharlo. Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos y estamos trabajando es con el uso de las redes sociales. Comenzar a crear contenido y también cambiar el formato, porque mucho se utiliza quizás para publicitar nuestras actividades, utilizarlo como medio de información. Entonces el desafío estaba, además de ello, comenzar a interactuar, comenzar a crear contenido y en eso formar parte o invitar a todos los chicos a que puedan realizar pequeños aportes para que se sigan sintiendo parte en todo este proceso. También, bueno, el hecho de reacomodar la agenda, lo que en un principio habíamos pensado a principio de año no se pudo realizar o lo tuvimos que suspender de manera incierta porque conforme iba avanzando la pandemia y también la extensión de la cuarentena, nos teníamos que adaptar a toda esta situación. Así que fue un proceso de aprendizaje, de mucha incertidumbre, pero obviamente que Dios estuvo presente y acompañándonos. Gracias, Cristian. Leonardo, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Particularmente me siento privilegiado porque aquí en la universidad donde estoy trabajando nos encontramos ante un grupo muy especial, que es un grupo de universitarios, ¿no es cierto? Ya mencioné que es un grupo grande, son miles de alumnos, y ante esto el privilegio también se transforma en un gran desafío, porque si hay algo que la generación de jóvenes, de los cuales me incluyo, nosotros tenemos energía y motivación, ¿no es cierto? Es como que veo que los jóvenes son entre un montón de formas implacables, es decir, están ahí con todas las ganas, con todas las pilas, y te desafían a buscar nuevas formas de servir a Dios. Pero me encontré ante el desafío de que teníamos un público, un grupo de jóvenes en nuestra iglesia muy estimulados. ¿Por qué? Porque la Universidad Adventista del Plata trabaja con lo que son los grupos misioneros. Cada facultad, junto con su capellán, tiene su departamento misionero, liderado por jóvenes de diversas carreras dentro de esa unidad académica, y entonces dentro de cada departamento hay varios grupos misioneros. Entonces, ellos tienen la posibilidad de, a través de la idea que se les ocurra a ellos, llevar a cabo actividades misioneras de evangelismo, ¿no es cierto?, como voluntarios. Entonces, veníamos ante un contexto muy fuerte de misión entre el alumnado, y nos encontramos, así como dijo Cristian, ante el desafío de reeditar, cambiar algunas actividades o suspenderlas. Incluso pienso en la planificación que habíamos hecho en el verano, y vamos a empezar con un lindo concierto musical en marzo, y claramente no lo pudimos hacer. Entonces, ante ese desafío de un año que empezaba con todas las ganas, realmente nos vimos ante la dificultad de motivar a los chicos. ¿Por qué? Porque venían realmente muy estimulados por todas las actividades presenciales, entonces nos vimos ante el desafío como capellanes, como pastores de los chicos, de motivarlos a hacer estas actividades de otra manera. Mi experiencia fue que en el primer cuatrimestre, que acá la actividad educativa se divide en 2 cuatrimestres, de marzo a julio
y de agosto a noviembre, en el primer cuatrimestre, fue un poquito remarla en dulce de leche, como se dice, ¿no? Para que los chicos puedan ver que había opciones de hacer actividad misionera, que su espiritualidad no se frenaba, es decir, su relación con Dios no estaba mediada por una pandemia o por la no existencia de una pandemia. Y sobre todo de que pudieran ver que era una gran oportunidad de predicar a otros en este contexto, ¿no? Entonces, de mi parte, creo que los últimos meses fueron más que nada de motivar a los chicos. Y bueno, ahora estamos pudiendo, por la gloria de Dios, cosechar un poco de esa siembra, porque pudimos retomar algunos grupos misioneros, en particular yo trabajo con los profesores, entonces ellos tienen de público a los más chiquitos, primaria, secundaria, y nos vimos ante la posibilidad de, como ustedes a través de Zoom y YouTube, volver a hacer actividades para los más chiquitos. Y nos vimos realmente muy gratificados porque las personas están sintiendo que por más que hay una pandemia, nosotros no dejamos de trabajar en pos de ellos y de su espiritualidad. Así que para resumir un poquito, mi experiencia en los primeros meses fue de motivación, de mostrarle a los chicos que había formas de continuar con su actividad misionera y con su vida espiritual. Muchísimas gracias, Leonardo, y bueno, también Cristian por compartirnos también esta experiencia, este desafío que tienen en su servicio, ¿no? Ahora, queríamos preguntarles cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que enfrentan los jóvenes hoy y los jóvenes de fe, ¿no? Y a su vez, cuáles son los nuevos retos que, bueno, algunos ya los han mencionado, pero que se han sumado a partir de esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Cristian, te doy la palabra. Perfecto, gracias. Sí, uno de los grandes desafíos a los cuales se enfrentan los chicos, es luchar con la frustración ante el cambio de planes. Nosotros vimos la realidad de que, por ejemplo, aquellos que actualmente se encuentran en el 5º año de la secundaria, simplemente compartieron en el aula de manera presencial una semana de clases. Muchos comenzaron también la universidad y no fue lo que esperaban, porque todo el cursado es virtual, entonces hubo un notable cambio de planes, de modalidad, interacción también con los docentes, que para aquel que comienza la universidad no los conocía. También el hecho de que algunos directamente no pudieron comenzar, y pasó incluso en nuestro grupo de jóvenes que habían finalizado el 5º año, pero por el hecho de la carrera que elegían y la modalidad en la cual era la propuesta educativa, no permitió que los chicos se puedan sumar, y eso también fue otro motivo de frustración. Están aquellos que se fueron a vivir a otro lugar, a otra ciudad, y a raíz de la pandemia tuvieron que volver a sus casas, volver a vivir con sus padres, no solamente durante el periodo de vacaciones, sino a lo largo de todo el año, y también fue un cambio en toda su idea de cursada este año. O aquellos que estábamos cursando el último año de la carrera y de repente hay suspenso porque no sabemos si nos vamos a recibir, si no, entonces también eso de alguna manera puede llegar a frustrarnos. Obviamente que aquí el aprendizaje está en reconocer a Dios como soberano, de que todo está en sus manos y de que Él sigue siendo el que maneja la historia y que nada sucede sin su permiso o sin su voluntad. Nosotros también sabemos de que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Dios lo sepa, y eso tiene que ser un aprendizaje para toda la vida, no solamente para este tiempo de pandemia, sino todo aquello que posteriormente nos vamos a enfrentar. Pero también esta situación creo que vino a echar por tierra el hecho de que el cambio le pertenece exclusivamente a la siguiente generación. Normalmente escuchamos, bueno, los jóvenes son el futuro o los jóvenes son el cambio, que si bien es cierto, creo que no es una verdad absoluta. Creo que lejos de delegar el cambio a un grupo de personas o a una generación, la Iglesia debe procesar este tiempo en unidad. Debe vivirlo como unidad y como cuerpo. Una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos permitió esta situación es desarrollar estudios bíblicos para los jóvenes, pero liderados y guiados por adultos. Y no solamente el maestro, como quizás en nuestras iglesias suelen hacer, sino el acompañamiento de la pareja en sí, de toda la familia adulta, guiando y acompañando a los jóvenes. Y creo que eso también es uno de los desafíos. Nuestra fe está probada o está siendo probada en la unidad de la iglesia. De romper, por ejemplo, los prejuicios, los jóvenes hacen lo que quieren, los adultos no nos entienden, son aburridos, hacen las cosas por su parte, no.
sino entender que somos un cuerpo, que nos necesitamos mutuamente, de que tenemos todas cosas para aportar y que debemos enfrentar la misión de la Iglesia en unidad. Entender eso creo que va a ser crucial y fundamental para este tiempo. Muchísimas gracias, Cristian. Leonardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar contándoles una estadística que es un poquito desalentadora, pero ante eso creo que veo un gran desafío. Hay un libro que se llama Defiende tu fe, que cuenta que el 80% de los jóvenes universitarios se alejan en esa época de su vida. Esto quiere decir que parece que la edad universitaria es un corte, una época quizás de grandes planteamientos o replanteamientos en la fe de los chicos, y acá el autor comentaba que los chicos se ven desequipados ante los desafíos de incorporar la fe y la razón. Y esto es realmente un desafío muy particular porque, por un lado, en la iglesia o en todas las actividades que ellos desempeñan por amor a Dios, ven que va por la fe. Y ahora, en la universidad, cuando ellos se encuentran aprendiendo su profesión, que van a desempeñar gran parte de su vida, ¿no? Durante muchos años de su vida, se encuentran que, bueno, acá está la razón, acá no está la fe, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, se ven como medio disociados en su desarrollo, y grandes formas de pensar que hoy imperan en nuestra sociedad, distintas, no las quiero mencionar, pero atacan su fe. Y entonces, de alguna u otra manera, ellos se enfrían y abandonan quizás la fe que mantuvieron durante tantos años. Entonces, para mí uno de los grandes desafíos que nosotros podemos hacer ahora es equipar a los chicos, equiparnos nosotros mismos para responder cuando tengan o cuando surjan esos conflictos en su mente, en sus ideas, en su desarrollo integral, como es el desarrollo espiritual, físico, mental, psicológico, ¿no? Y ahí eso me lleva a pensar en otro gran desafío, que como capellán me vi involucrado en un montón de conflictos internos, psicológicos, porque este contexto enfermó a muchos de los chicos, ¿no? Ante el estrés de tener que conectarse enfrente de una cámara durante tantas horas, no poder organizarse de la mejor manera, y también nos vimos ante el desafío de que había chicos que por las cuestiones económicas no tenían para comer y no tenían para abrigarse. Entonces, como capellanes y como referente de los chicos, nos vimos ante el desafío de cubrir un montón de áreas que iban más allá de nosotros, más allá de nuestra área de formación, por lo menos. Y yo creo que Dios fue muy bueno, Dios nos colocó personas específicas para que podamos suplir las necesidades de los chicos. Pero específicamente vuelvo a lo primero, creo que tenemos que empezar a equipar a los jóvenes para que ellos sepan en su interior qué es lo que creen, por qué lo creen, y poder dar razón en sí mismos de lo que creen, ¿no? Y que cuando lleguen a cualquier ámbito de su vida, escapando del área de formación, quizás en lo laboral, puedan entender que su fe y la razón van por el mismo camino, ¿no? Que Dios está en ambos lugares y que no empiecen a sentir que son dos caminos divorciados. Así que bueno, eso por mi parte. Muchas gracias a los dos. Creo que nos han dejado bastante en qué pensar, qué reflexionar. Ahora queremos hacer una pregunta muy, muy importante para nosotros como defensores de la libertad religiosa. Y creo que la opinión que tengan va a beneficiar y va a enriquecer a todos los que nos están acompañando. Cristian, Leo, ¿cuál es tu concepción personal de la libertad religiosa y qué importancia le asignás a la libertad religiosa? Y también a los dos les quiero preguntar, según su visión particular, claro, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes se interesen y se impliquen en la defensa, en la protección y en la difusión de este derecho a la libertad religiosa? Así que si podemos comenzar con Cristian, te cedo la palabra. Muy bien, gracias. Sí, la libertad religiosa es innegablemente importante. Y creo que una de ellas es porque refleja la esencia de Dios. Si Dios en su poder y en su soberanía permite que tengamos la libertad incluso de seguirle a Él o no hacerlo. Claro que ser cristiano, seguir a nuestro Dios, tiene sus renunciamientos. Incluso los evangelios, por ejemplo, nos señalan que sus discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús, pero fue en respuesta a su llamado. Hubo otros que decidieron no seguir a Cristo, entonces, si ni siquiera Dios obligó a nadie, mucho menos nosotros,
en lo que tiene que ver el respeto y en este sentido de importancia. Pero también esa libertad, a su vez, que cada uno de nosotros pueda acercarse a Dios y vivir su experiencia en relación a Él conforme al llamado de Dios y a la revelación del Padre Celestial. Creer que hay una única manera de buscar a Dios o tener relación con Él sería limitar a Dios, ¿sí? Entonces, por eso también la importancia de un Dios tan grande y un Dios soberano nos permite a nosotros poder relacionarnos de tantas maneras y no limitarlo o reducirlo a experiencias o concepciones humanas, cuando en su palabra misma Dios dice que aquellos que lo aman a Él, para ellos tiene preparadas cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar, hemos escuchado o hemos pensado o hemos oído. Ahora, ¿qué podemos hacer en relación a todo eso? Y Juan hoy cuando lo mencionaba, al principio decía algo que a mí de hecho me llama mucho la atención y creo que es súper pertinente, de que nosotros tenemos un derecho que debemos cuidarlo mucho porque corremos el riesgo, no sé si en el futuro inmediato, pero de perderlo. O sea, que lo cuidemos teniendo presente eso, de que es algo que ahora lo gozamos y lo disfrutamos, pero que lo pudiésemos perder. Cuidarlo de esa manera. No relajarnos con el hecho de que es algo que ya gozamos y disfrutamos y no importa nada más. Y también reconocerlo como un camino de doble mano. Si yo quiero que me respeten, que me permitan expresarme y manifestarme y asociarme con libertad, que yo también pueda pensar en el prójimo de esa manera. Actualmente un término que está casi de moda es el hecho de empatía, pero creo que refleja también lo que nosotros tenemos que vivir, ese respeto que nosotros hemos logrado y esa libertad que gozamos actualmente, también ser cuidadosos con los demás para que puedan expresarlo de esa manera. Y también el hecho de ser partícipes y protagonistas. Una de las cuestiones, creo que hoy en día no es una problemática, es el acceso a la información. Hay muchísima información dando vuelta por ahí. Creo que ahora la cuestión sí está en administrarla, en manejar la información. Y espacios como estos, en los cuales hay interacción, en el cual se puede compartir, incluso contar testimonios, creo que es valioso y muy saludable para el crecimiento, para el aprendizaje y para la defensa. Gracias. Le damos la palabra a Leo, sí. Bueno, para mí es interesante ver lo que está pasando con muchas culturas, con muchas sociedades que se ven ante la masiva migración de sus personas, ¿no es cierto? Y es muy interesante pensar por qué, y esto yo lo veo también en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba de acá para allá y migraba de un lugar al otro, y cuando nosotros vemos ese relato que para mí es histórico, nos damos cuenta que el pueblo de Israel se movía en busca de mejores lugares, es decir, en búsqueda de oportunidades. Y hoy también lo podemos ver, ¿no? Yo que soy de Buenos Aires, ¿quién no ha visto alguna persona de Venezuela allí, alguna persona de Colombia, de diversos lugares del mundo que migran de su casa en búsqueda de lugares donde puedan tener oportunidades? Quizás donde estaban no las encontraban, no las tenían, ¿no es cierto? Y en mi caso tengo a mi esposa, que está conectada viéndonos. Julia, te mando un beso grande, y ella está en Argentina por un motivo. Si bien Kazajistán es un país donde hay cultos, la iglesia adventista es reconocida como un culto, en la educación pasa algo muy particular. En la educación universitaria, más que nada, no se respeta la oportunidad de guardar el sábado, como nosotros manifestamos como un principio bíblico. Entonces, mi esposa en su casa no iba a tener oportunidad de formarse universitariamente. Y ante nuestro mundo, ¿qué pasa si no nos formamos universitariamente, no? Quedamos realmente excluidos de un montón de oportunidades. Bueno, yo agradezco a Dios por haberla conocido, pero no quita que haya sido una realidad que ella tuvo que salir de su casa, salir de su país, viajar miles y miles de kilómetros para poder formarse según su fe, respetando su fe. Entonces, ante este desafío, al igual que decía Cristian, me sonrío porque veo que hemos pensado cosas muy parecidas. Tenemos el desafío de la masividad de la información. Mi generación cree que por tener un celular sabe. Y eso es un gran desafío, porque a veces no prestamos atención a algunas cosas, porque bueno, después lo busco, después sé dónde puedo encontrarlo. Está bueno, es una linda herramienta, pero a veces la historia hay que aprenderla realmente, hay que estudiarla realmente,
para no cometer los mismos errores, ¿no? Y eso pasa tanto a nivel individual, desde lo psicológico, o a nivel social. La historia que no se procesa se repite, lo bueno como lo malo. Y eso es algo muy interesante porque quizás las generaciones actuales, tan abrumadas de información, de estímulos, nos estamos olvidando de la historia pasada. Y ahí en la historia podemos ver muchos atropellos en contra de la libertad individual, religiosa, libertades mínimas de los derechos humanos, que si los perderíamos hoy, realmente muchos de nuestros jóvenes estarían como realmente sorprendidos, ¿no? Y quizás algunas cosas que hoy nosotros tenemos beneficios, en el tiempo pasado fueron luchas de personas que dieron su vida en pos de esta libertad y que hoy nosotros la disfrutamos como si siempre lo hubiéramos tenido. Entonces, para mí, algo importante es que podamos repasar la historia. Para mí la historia bíblica es importante, obviamente, y también la historia cultural, la historia social de los pueblos inmediatos y más lejanos también. Muchas gracias, Leonardo y Cristian. Entonces queríamos realizarles la última pregunta. Bueno, ¿qué creen ustedes cuando la pandemia se supere desde su espiritualidad, desde su fe? ¿Qué enseñanza positiva creen que nos dejará esta experiencia? ¿Y cuáles son las oportunidades que avisoran para los jóvenes que ustedes lideran? Cristian, te escuchamos. Bien, gracias. Creo, y acá cito al doctor Lucas Leis, cuando se refiere a autonomía espiritual. Como cristianos, ¿sí?, como hijos de Dios, somos la iglesia y con nuestros dones dados por el Espíritu Santo, bendecimos, edificamos la iglesia y es importante, necesario, incluso saludable, que la iglesia funcione como cuerpo. Somos importantes y necesarios y cada una de las personas que integran la iglesia, que hace la iglesia, es importante y necesaria. Pero a su vez creo que esta pandemia nos ha recordado que somos autónomos espirituales. ¿Qué significa eso? Que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Que nosotros no dependemos o necesitamos depender de otras personas para acercarnos a Dios. Claro que eso no significa de que vamos a ser llaneros solitarios, de que vamos a ser, como se dice acá, un rancho aparte y vamos a descuidar congregarnos y tener nuestros espacios de congregación. Claro que los líderes de cada una de las comunidades religiosas acá representadas ayudan, acompañan, enseñamos, instruimos, pero debemos ser lo suficientemente maduros como para entender la importancia de ponderar en nuestros jóvenes y adolescentes las capacidades que tengan que ver con construir una relación diaria, una relación que sea profunda, que sea personal y que sea genuina con Dios. El hecho de vivir ahora una relación cristiana que no sea necesariamente cultocéntrica como quizás por mucho tiempo muchos cristianos han entendido. De repente, cuando no nos pudimos congregar, cuando el edificio, el templo no estaba habilitado, muchos cristianos entraron en crisis. Porque ¿qué ha pasado ahora con mi relación con Dios si no puedo ir a ese edificio, a ese lugar en el cual alababa, adoraba y recibía de la palabra de Dios? Creo que reconocer la importancia de construir nosotros una relación personal es súper valioso y esta pandemia de hecho ha llevado a eso. Expuso cómo nos encontrábamos muchos de nosotros en nuestra intimidad, cuál era verdaderamente nuestra relación con Dios. Entonces, es un tiempo valiosísimo para desarrollar nuestra comunión con Dios de una manera sincera y profunda. Obviamente que necesitamos de otras personas. Nos construimos en comunidad, servimos en comunidad, aprendemos de otro, pero necesito tener una relación personal. El llamado de Dios es a cada uno de nosotros de manera personal. La respuesta es ante Dios de manera única y personal. Y creo que todo este tiempo de pandemia ha expuesto eso y nos ha desafiado. Como grupo de jóvenes, aquellos días también charlábamos de eso y decíamos, bien chicos, qué bueno que nos podamos volver a congregar. Era necesario, nos extrañábamos, pero tenemos que aprender que nuestra relación con Dios se construye todos los días. No solamente un espacio o un día en el templo, sino que es algo cotidiano. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Leonardo. Bueno, muchas gracias, ha sido realmente un placer para mí acompañarlos y simplemente quería
comentar una cita que muchos de los adventistas conocemos, de Elena G. de White. Para nosotros ella es muy importante desde los orígenes de la iglesia hasta la actualidad. Y ella mencionó que no hay nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos condujo en el pasado. Y cuando lo que estamos viviendo actualmente sea historia pasada, no sea historia actual, creo que vamos a poder ver para atrás, y sin duda, vos que nos estás mirando, quizás en las semanas anteriores o los meses anteriores, viste la mano de Dios. Viste la mano de alguien que te estaba apoyando o que de alguna manera que escapa a tu entendimiento se solucionaron cosas, ¿no? Y creo que eso va a ser una de las grandes experiencias de los jóvenes hoy, que ellos van a poder tener en su vida, en su bagaje personal, una experiencia muy fuerte con Dios. Quizás yo conozco alumnos que han perdido seres queridos ante esta pandemia. Los tengo alumnos, miembros del personal, es decir, que nos toca de alguna manera, alumnos que se han contagiado también los tenemos. Entonces, esa situación, ya mencioné diversas aristas, ¿no? La salud, la economía, lo religioso, lo espiritual, ellos van a poder ver que Dios quiere estar ahí, en todos los ámbitos de su vida. Y eso creo yo que va a ser una experiencia única, que a veces cuando todo va bien o cuando todo está normal, sentimos que no tenemos la oportunidad de experimentar milagros, ¿no? Bueno, estamos en el momento en el cual Dios los está haciendo de una u otra manera, de manera sobrenatural o a través de personas, y creo que eso va a ser muy valioso. Por otro lado, creo que todos nos dimos cuenta que había mucho ruido en nuestra comunicación con Dios y a veces se perdía el mensaje esencial. Entonces, esto nos enseñó a muchos a filtrar, a priorizar, a poder entender que hay cosas que están primero y hay personas incluso que son esenciales en nuestra vida y que nosotros también somos encargados de ayudarlos cuando ellos están mal. Hablo de nuestro primer círculo, nuestra familia, nuestros amigos, y que si descuidamos esos círculos, es muy difícil que como jóvenes cristianos podamos hacer cambios en círculos más grandes de influencia. Entonces, creo yo que lo positivo de todo esto es que vamos a aprender de a poco a priorizar a Dios y luego a priorizar las necesidades, a priorizar nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo integral, como también Cristian mencionó, y eso no es poco. Y a veces, cuando todo va bien, es muy difícil verlo. Gracias, Leonardo. Gracias, Cristian, por compartir las experiencias, por compartir las vivencias. Sobre todo, agradezco y agradecemos, creo, todos la claridad conceptual que han tenido. Todos nos hemos sentido enriquecidos, beneficiados con esa claridad, y seguramente nos dejan mucho para reflexionar, agradecidos por el diálogo que han tenido, y creo que los que oímos estamos más que agradecidos, y quiero agradecer a todos los que han oído, los que han sostenido tanto este encuentro como el ciclo que estamos cerrando. Elena, estamos cerrando bastante, digamos, a tiempo este encuentro, y además estamos dándole un cierre al ciclo de 3 encuentros que habíamos programado con el agradecimiento a Cristian, a Leonardo en este caso, pero a todos los que han participado de alguna u otra manera en la organización y en el sostenimiento de este ciclo. Sí, así es. Primero, gracias a Cristian y a Leonardo por sus palabras, por compartirnos su testimonio también en este tercer encuentro. Y bueno, vamos llegando al fin del ciclo de webinars de este itinerario que hemos recorrido juntos. Así que bueno, agradecerles a todos los que nos han acompañado, y quería invitar ahora a Raúl Cialaba, presidente del CALIR, para que nos diga unas palabras de cierre. Desde ya el agradecimiento también al CALIR que nos ha apoyado, a Luis desde la gráfica, y a cada uno de los jóvenes que nos acompañaron, ¿no? A Agustina, Joaquín, a Illa, a Melody, a Bárbara, a Cristian, a Leonardo, a Damián. Así que a cada uno agradecerles. Raúl, te doy la palabra. Gracias, Elena. Gracias, Adrián. En tiempos donde no hay demasiados motivos para celebrar, creo que este ciclo, y particularmente a los dos oradores que hemos escuchado en la tarde de hoy, nos hacen sentir un poco más esperanzados, más optimistas,
porque tienen ellos como líderes religiosos en sus comunidades una tarea realmente difícil, pero creo que han relatado sus experiencias y nos hacen también valorar mucho lo que es la experiencia de fe en las personas. Todos sabemos que estos son tiempos muy difíciles. Hay gente que realmente la está pasando muy mal y que tal vez no tiene la posibilidad de aferrarse a su fe. Creo que es el solo hecho de comparar la experiencia de alguien que puede aferrarse a Dios en cualquiera de las expresiones religiosas que hemos tenido en estos tres videoconferencias, a la que no lo tiene, marca una diferencia muy importante. Por eso reafirma la necesidad imperiosa de proteger y promover la libertad religiosa. Bien decía Juan Navarro Floria en el comienzo que en ese sentido la Argentina vivimos en una situación privilegiada porque a nadie se le ocurriría pensar que de golpe, no por razones sanitarias, pero funcionando en normalidad, podría llegar a su templo, sea la religión que sea, y encontrar que están las puertas cerradas, o que no se le permita adorar a Dios. Bueno, esto que para nosotros resulta casi inconcebible, lamentablemente, las 2/3 partes de la humanidad, de los 7.500 millones, sufren muchas limitaciones a su libertad religiosa. En algunos casos que llegan hasta la muerte, o que llegan a la prisión, o que llegan a tener que abandonar sus países. Entonces creo que hacer el ejercicio que estamos haciendo y particularmente tratar de transferir esta idea de promover y cuidar la libertad religiosa es algo muy positivo, no solamente para cada uno de nosotros, sino para nuestras sociedades. Yo los desafío a cada uno de ustedes a que esto no haya sido, bueno, una experiencia más dentro de toda la parafernalia de videoconferencias que hemos tenido y sufrido durante los meses de la cuarentena, sino que sea un ejercicio permanente. Yo los desafío desde los expositores, en los 3 videoconferencias, a los participantes que continúen conectados, relacionados, que ayuden en este caso a Adrián y a Elena, que de alguna manera son los coordinadores dentro de CALIR, de poder llegar a la gente joven, a seguir desarrollando ideas, a seguir desarrollando proyectos que nos ayuden a ver de qué manera no solo podemos ser custodios en nuestro país, sino cómo podemos ayudar en otras latitudes del mundo a gente que realmente sufre y mucho por el hecho de tener una fe y querer practicarla. Así que nuevamente en nombre del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa ha sido una experiencia fantástica. A los coordinadores creo que ya no tienen alternativa, no van a poder salir más de esto, van a tener que seguir trabajando y duplicando o triplicando el esfuerzo para congregar muchos jóvenes que después de estas videoconferencias seguramente van a querer seguir recibiendo información, estar en contacto y ver de qué manera poder reunirnos, ya sea tecnológicamente, digitalmente o presencialmente, pero seguir construyendo esto que es la defensa de la libertad religiosa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Quizás hacemos con Elena lo que siempre solemos hacer es pedirles que abran sus cámaras, los que pueden, o los micrófonos para saludarse. Y realmente muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, gracias a todos, felicitaciones, gracias a los jóvenes por el testimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por este tiempo y bueno, sin lugar a dudas que fue de enorme bendición y edificación también y un gusto compartir con vos, Leonardo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos, ha sido un placer enorme, que Dios los bendiga y que tengan una linda noche.
Muchísimas gracias, nos despedimos y seguimos conectados. Hasta luego, gracias.